And instead of being an absorbed spectator, a voyeuristic spectator, a male spectator as it were, I suddenly found I'd become a woman spectator who watched the film from a distance and critically rather than with those absorbed eyes. En las ciudades sin ley, en los callejones abandonados, en los casinos a altas horas, entre las sombras y el crimen, renace una figura femenina, ambiciosa, manipuladora, perversa e inteligente. Con su atractivo físico y sexual, consigue lo que se propone, desafiando los mandatos de una sociedad que la teme. Ellas son la reencarnación del pecado original. El hombre, perplejo frente a su belleza turbia, es la presa de los tentáculos de la dama. Son la dicotomía entre el deseo y la muerte. Ellas son auténticas, una feminidad maléfica. Ellas son la mujer fatal. Fatalmente suyas, el arquetipo femenino del film noir en la era dorada. Dirigido por Iciar Prieto. El cine dorado de Hollywood, el cine negro, nacido del pozo amargo de la depresión, rescató un sujeto perverso de la psique humana de entre la novela gótica y los cuadros cínicos. Por primera vez en el cine, la mujer deja de representar el rol tradicional y maternal y proporciona una mirada voyerista al espectador masculino. Pero antes de llegar a los medios de masas, la mujer fue mito, fue símbolo, fue pintura y palabra escrita, hasta que el terror patriarcal la banalizó y la convirtió en advertencia. Su origen mismo se encuentra en la Biblia y la mitología hebrea, cuando la compañera de Eva, Lady Lilith, representada como la serpiente, incita al pecado y al mal. La mujer que me diste por compañera me ha dado del árbol y he comido. La diablesa hebrea es la antagonía de Eva y la culpable de la ingenuidad de Adán. Es la madre de todas las transgresoras, porque fue la primera mujer fatal en provocar la incitación y el pecado. Como castigo, Lilith es expulsada del paraíso y condenada al infierno, donde ahí permanecerá siempre y quedará momificada y recordada por la historia como la diablesa del Talmud judío. Pero no podemos hablar de mitología y mujer fatal sin mencionar a la diabla griega, Pandora, cuyo significado es portadora de todos los dones. Esta criatura bella y perversa fue forjada por Hefesto con cualidades de todos los dioses. Recibió el vestido y los adornos de Atenea y el doloroso placer de Afrodita. Zeus, dios del cielo, le regaló a Pandora una caja, como la manzana prohibida, con todos los males del mundo, la pasión, la vejez, la enfermedad. Fue advertida de no abrirla, pero su curiosidad fue por encima del civismo. El poeta griego Hesíodo la identifica como hermosa, virgen, impúdica y falsa, la mayor de las desgracias para los mortales. Zeus la envía como castigo de la humanidad. Como escribe Jean-Pierre Vernant, con la mujer conocerán el nacimiento por engendramiento y también, consiguientemente, el envejecimiento, el sufrimiento y la muerte. Es la primera mujer portadora de la sexualidad, y su esencia y su estirpe se verán reflejadas en todos los rostros que verán después. Aún así, la representación de la mujer sigue mutando durante el siglo XIX en otras representaciones imaginarias encarnadas en monstruos de las historias más tenebrosas. Una de ellas, en las profundidades oscuras del océano, heredera de la mujer serpiente, se encuentra la sirena. Su voz y canto es la tentación perfecta para el hombre, que cae sumiso entre sus escamosas garras y su larga cola de pez. Heredera de la imagen medieval, cuando eran lucidas en la proa de los barcos como figura emblemática tallada en madera, con el pecho descubierto y la mirada fija al horizonte. Sus canciones marinas son una invitación a la muerte para poner fin a la dolorosa existencia, fruto del deseo más impuro. El hombre, hipnotizado por su voz, de forma voluntaria o involuntaria, es sumergido y ahogado hacia el abismo acuático. Tampoco podemos pasar por alto al monstruo por excelencia de toda literatura romántica del terror, la vampira, o como apadrina al francés, las vamps.
Ella es la castradora definitiva porque representa el deseo carnal. Lo iguala, lo supera, lo domina. Su beso muerde, su placer duele. La succión vampírica es una metáfora de la posesión. El aliento literario aparece en la novela gótica europea en los últimos entredichos del siglo XVIII. Según Pastor París, la literatura es la primera manifestación creativa en otorgar un andamiaje coherente a esta manifestación del imaginario primordial. Novelas como Gothic Romance o Gothic Tales, ambientadas entre el romance y el peligro. Algunas de estas novelas más sobresalientes son The Monk, de M.G. Lewis, o personajes como la gitana Carmen, de Mérimée, Salammbô, de Flaubert, o la Cleopatra, de Gautier. Ellas anticipan esa figura letal, deseada y temida. La última gran imagen de la femme fatale, antes de que el celuloide recogiera su esencia, se encuentra en el siglo XIX, con obras como la teatral Salomé, de Oscar Wilde. Aquí nace la icónica escena de Salomé, hijastra de Herodes, sosteniendo la cabeza decapitada de Juan Bautista. Otros estudios sitúan el primer arquetipo plenamente formado en Ayesha, personaje de She, en 1887. En su personaje podemos apreciar cómo se supo reflejar en su escritura la temeridad masculina hacia su belleza. Y no podemos cerrar sin evocar al precesor de toda novela policíaca, Los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe. Y ahora sí que sí, la femme fatale se apodera de la pantalla y ya quedaría atrapada en la memoria de quienes la estudian y la desean. Antes de que este personaje robase todos los protagonistas del cine negro, aparecieron las primeras criaturas en el cine silencioso. La imagen de Ciudad Vara quedará inmortalizada como la primera femme fatale del cine de masas. Apodada de Vamp, fue presentada por la Fox como una criatura exótica y peligrosa, vestida con túnicas orientales, coronas egipcias y joyas serpentinas. Vara encarnaba a la mujer depredadora, la que somete a los hombres y los conduce a la perdición. Su imagen no era simplemente la de una actriz, sino un mito cuidadosamente fabricado. Fue sin duda el primer rostro cinematográfico del pecado. Aunque sin duda, el mayor precedente fue el personaje de Marlene Dietrich, la cantante Lola Lola en El Ángel Azul, una antítesis que nunca antes había visto el espectador hasta ahora, con cierto comportamiento masculino, proyectada bajo la mirada hambrienta de todos los hombres y al mismo tiempo necesitada de amor. Y en esa búsqueda de necesidad de amor, acoge como víctima al protagonista de la historia, el profesor Immanuel. Este personaje, en un intento de salvar a Lola Lola de su oficio nocturno, acaba siendo el hazmerreír de quienes lo respetaban. Enloquecido, intenta acabar con la vida piadosa de Lola Lola, pero esta, al igual que otras películas de la misma década como Rain con Sadie Thompson, se acaban saliendo con la suya y gozando de su propia maldad e ingenio. I am bad, but I want to be good, only I don't know how. So, I'll tell you what. You let me stay here with you, and then you can tell me what to do. And no matter what it is, I'll do it for you. Pero, ¿qué motivó a crear este cine negro? A finales del siglo XIX, el contexto social se ve truncado en cambios que erosionan la imagen sumisa de la mujer. Su inserción en la fábrica, el crecimiento urbano y la modernidad empiezan a desplazarla a la sociedad varonil, que hasta entonces solo se movía en ambientes domésticos y maternales. Aparece la mujer obrera y el feminismo empieza a ser un tema de debate. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, se produjo un cambio drástico en el papel público de la mujer. Los hombres, llamados a filas para combatir en la Gran Guerra, abandonaron sus hogares y puestos de trabajo. En su lugar, fueron las mujeres quienes ocuparon aquellas labores abandonadas y asumir funciones propiamente masculinas. Pudieron demostrar que eran capaces de sacar adelante la industria sin ellos. Los soldados volvieron de la guerra y las reglas del juego habían cambiado. Nada volvería a ser igual. Con los felices años 20, emergió una nueva imagen moderna y símbolo de una época convulsa, las flappers. Desafiaron toda representación anterior de la mujer, el famoso corte bob, los vestidos sin corsé, los cigarros en labios rojos o lo más revolucionario, la libertad sexual. Sin la compañía del hombre, las flappers frecuentaban los clubes de jazz, bares clandestinos o salones sociales, pese a la ley seca. Empezaron las famosas telefonistas o a participar en la actividad política.
Aún así, con el crack de 1929, el espejismo se desvaneció. La ciudadanía, incluso las élites, se vio envuelta en penuria y pobreza. 10 años después, el mundo se vería sumergido en la Segunda Guerra Mundial. La devastadora situación moral arrastrada por la crisis económica alimentará uno de los mayores géneros de la historia de Hollywood, un cine masculino y elaborado desde la mirada del hombre que reflejaría la doble moralidad entre la delincuencia y el heroísmo, fruto de los problemas reales del mundo, el cine negro. La mayoría de los relatos del film noir procede de las novelas hardboiled, escritas en Estados Unidos durante la Gran Depresión. Estos thrillers, normalmente narrados en primera persona, con densas voces en off y en forma de flashback, bebían del expresionismo alemán para ambientar de iluminaciones y angulaciones sus películas. Más que cine, era una crónica, denominada negra por su estética visual, la noche como escenario, la ciudad como selva y la penumbra como estado del alma. Poor dope. He always wanted a pool. Well. Como decía François Guérif, bajo la profusión de sombras inquietantes, aleteaba la contemplación del sórdido mundo del crimen, mientras que los estallidos de luz abrían camino hacia la cara oculta de las cosas, picados, contrapicados y otras angulaciones de la cámara, describían desde la fragilidad de la víctima hasta la agitación del poderoso, pasando por el subrayado de las vacilaciones y los desequilibrios de la conducta humana. Las luces formaban gran papel en la representación de los personajes, delineando sus rostros atormentados. La banda sonora, laboriosa e inquietante, se enredaba con sus planos en picado y con movimientos de cámara bruscos y laberínticos como antes nadie había osado proyectar. Gran parte de esta corriente negra estuvo sometida al código Hays desde 1934 a 1960, una censura que en busca de defender lo moral limitaba la representación de las drogas, el sexo y el crimen. Los directores, astutos, insinuaban temas prohibidos con metáforas visuales, dobles sentidos en la palabra y elipsis narrativas. I can never get a zipper to close. Maybe that stands for something. What do you think? Más allá de la estética compartida, también representaban el mismo patrón de personajes estereotipados y al margen de la ley. Un detective, un policía, el gángster, personajes a los que la muerte y el crimen les rodea. El protagonista del cine noir nos narra en primera persona su historia, apesadumbrado por una oscura carga del pasado, arrastrada desde la guerra. En su camino para labrar su futuro incierto, se ve interrumpido y ensimismado por el personaje más importante y relevante del cine negro, la mujer fatal. El héroe, en busca de su verdad, encuentra en los espacios varoniles a una mujer ambiciosa, con codicia y habilidad. Sujetas al estereotipo fetichista fomentado por el Star System, formaban una belleza perturbadora, pero tentadora para la mirada masculina y del espectador. Toma un rol activo en la historia y es capaz de controlar las emociones y debilidades del hombre, sumido en su depresión bélica. Ya no es una mujer dócil y tierna como antes había representado las pantallas. El héroe, para instaurar el orden patriarcal, debe destruir la maldad femenina a modo de castigo, como la muerte. Según Laura Mulvey, hay dos visiones escopofílicas dentro de la diégesis de la historia, la del personaje masculino en pantalla que goza del contacto directo con la figura femenina y la del espectador, que se identifica con el héroe y es capaz de sentir y satisfacer sus fantasías impregnadas en este cine dominante. Ambos, protagonista masculino y espectador, actúan dentro de la narratividad para poseer y manipular a la mujer según su conveniencia. Ambos proyectan sobre ella sus miedos y anhelos. Esta ansiedad provocada es resuelta normalmente en el cine negro con la devaluación de la mujer fatal o la reconversión de una figura tranquila y fuera de peligro. A través de los grandes títulos del cine negro, exploraremos su lenguaje fílmico y simbólico sobre la representación de la femme fatale. Lo cierto es que la primera aparición de la femme fatale suele hacer esperar. Durante los primeros minutos, el espectador conoce al antihéroe de la historia, que débil y derrotado, confiesa cómo llegó a ese punto sin retorno. En algunos casos, ya avisa de que la culpable de su ruina es la mujer a la que amó. Yes, I killed him. I killed him for money. And for a woman. And I didn't get the money and I didn't get the woman.
Su tardía apariencia a veces es motivo de suspense. En el caso de la película Hilda, interpretada por Rita Hayworth y uno de los mayores rostros de este género, la protagonista no se presenta hasta el minuto 17. En cambio, ella es la cabeza en los créditos. El público no va a ver a la historia, va a ver a Hilda. Cada uno de los personajes femeninos son representados en flashback y desde la voz en off del narrador. En base a las construcciones narrativas de su mirada, vamos conociendo poco a poco a este arquetipo. El modo en el que reciben sus primeros minutos en pantalla delata la mirada voyerista del protagonista y espectador. Planos subjetivos o semisubjetivos marcan la fascinación y el deseo y el temor hacia la mujer que contemplan. El tiempo se ralentiza, primero las piernas, luego el vestido, para al final revelar el bello rostro de la mujer fatal. La primera aparición del personaje de Cora, encarnada por Lana Turner en El cartero siempre llama dos veces, es a través de un pintalabios que rueda por el suelo, símbolo de sensualidad y vanidad. Eso enciende los estímulos de Frank Chambers, cuya mirada recorre lentamente las piernas de la mujer antes de sembrar su rostro. La cámara acompaña esa revelación para después mostrarnos la reacción de Chambers ante la inmaculada Cora Smith. En Perdición conocemos a Phyllis, que aparece envuelta en una toalla exhibiendo su atractivo sexual desde un plano contrapicado, reafirmando su superioridad y vista como un espectáculo, como afirma Mulvey. Incluso encontramos un matiz y enamoramiento necrológico en Laura cuando el detective Mark McPherson contempla el retrato de la mujer muerta, Jen Tierney. Un fantasma, un recuerdo imposible. En otras películas, como ocurre con Callejón sin salida con Dusty Chandler, primero escuchamos su impedante y densa voz fuera del encuadre. En Hilda ocurre la misma pauta, primero el murmullo, después la mirada de Johnny Farrell, hasta que en un plano contra plano revela por fin a la protagonista. Toda representará los estereotipos femeninos de Hollywood de la era dorada y portará la carga de lo que la literatura ha escrito sobre ellas. Facciones afiladas, mirada penetrante y cabellera corta, un aura que marcará la vida de quien se cruce con ellas. Hay más claves para atisbar su naturaleza, sus nombres, decisiones nada ingenuas por los guionistas sin olvidar sus resonancias mitológicas y ecos con el océano. Cora, su nombre está relacionado con coral y velero, el de Phyllis, que nos recuerda al cuento mitológico de Phyllis que se arroja al mar cuando su hombre ya no le ama. El caso de Elsa Bannister, en La Dama de Shanghái, también por Hayworth, bautiza su velero como Circe, hija del sol y Perse, hija del océano. También lo vemos en Coral Chandler cuando se encuentra en un restaurante costero para engañar a su víctima. Todas y cada una de ellas tienen una presencia con el mar y las aguas turbulentas, como si fuera el océano y los elementos marinos donde ellas despliegan sus tentáculos en busca de su presa. La vida de nuestras femme fatale llevan una senda muy similar. Con un pasado austero como cantante, están casadas o comprometidas con hombres mayores adinerados que las colocan en alto estatus. Según se muestran, ellas no les aman, pero su prodigiosa vida hace que se mantengan en la jaula dorada. Existen excepciones, como con Diane por Gene Simmons en Cara de Ángel. En su caso es su padre quien la mantiene. Ninguna es madre ni desea serlo. Aborrecen a toda costa formar una familia y harán lo imposible por evitarlo. Bien es el caso de Ellen Berendt en Que el cielo la juzgue, que maquina un accidente para perder al hijo que le impide estar con su marido, al que aparentemente ama. Son astutas, elegantes y muy femeninas. A diferencia de los personajes como Sadie Thompson o Lola Lola, afirman su narcisismo bien maquillándose o a través del espejo, seña de esa dualidad y pista indudable en el lenguaje audiovisual. Como señala Nuria Bow, es un gesto de afirmación. Antes de extender su poder, contempla el poder de su propia mirada. La mujer real y su reflejo. Dos rostros, dos naturalezas. Son el centro de atención en entornos masculinos hasta que aparece él, el narrador de la película. Un hombre atractivo de edad similar marcado por la guerra. Entre ambos surge una atracción inmediata, carnal, que se convierte en cadena. En La Dama de Shanghái, Hilda, Perdición o El cartero siempre llama dos veces, el antihéroe trabaja para el marido de la femme fatale y se consume la tensión de traicionarlo mientras cae inexorablemente en las redes de la mujer. El amor entre ellos se hace evidente y la pasión es floral. Se susurran promesas de fuga, de una vida juntos, aunque las cosas no sean así. Because it looks like one thing, then right in front of your eyes it becomes another thing.
En Callejón sin salida, la dinámica entre ambos es algo distinta. Humphrey Bogart, el rostro eterno del cine negro, interpreta a Rip. Allí conoce a Coral Chandler, amante de su amigo perdido. En vez de incrementar la indudable tensión erótica, Rip la rebaja, la transforma y la trata como un hombre, bautizándola como Mike, nombre masculino. Estas armas sirven para rebajar los atributos feminoides que los anula como héroes. También se aprecia en Cara de Ángel cuando el Dr. Frank Jessup abofetea a Diane y ella le devuelve el gesto. No pasa lo mismo sin duda cuando en Hilda o la Dama de Shanghái, Rita es abofeteada por el héroe y su reacción es débil, resignada y no muestra ningún atisbo de fortaleza, gesto que reafirma la superioridad varonil. La cámara, cruel, no aparta la mirada, convierte la violencia en espectáculo. El vestuario es otro lenguaje silencioso pero decisivo. Lujosas prendas de seda, túnicas que caen como cascada hasta el suelo, tejidos que reafirman su feminidad y, como siempre, la dualidad de dos colores, el blanco, pureza fingida, que suelen lucir al principio del filme, y el traje negro, emblema del deseo y la muerte. Una paleta que narra sin palabras. Cora siempre viste de blanco inmaculado, impune e inocente que potencia la bajeza e infidelidad de Frank. Solo hay dos momentos en los que rompe esa pureza. El primero, cuando empuña el cuchillo con el que planea quitarse la vida, o cuando viene de enterrar a su madre. En el caso de Phyllis, ya hemos hablado de su primera apariencia en una toalla blanca cual diosa griega, pero pronto la vemos transformada, ya con tacones negros, que aunque lleve blusa blanca, lo combina con claveles negros chinos. Su primera aparición en negro es junto a su hijastra Lola, cuando ya ha conspirado con Walter a asesinar a su marido Mr. Jackson. En su última escena, cuando piensa traicionar a Walter, viste de blanco como mortaja, para hacer creíble su victimismo. En cambio, las sombras de su vestido desvelan su verdadero propósito. En La Dama de Shanghái no podemos olvidar aquella escena de Elsa con vestido de escarcha, huyendo de Michael por las calles de Acapulco. En un paisaje húmedo y puramente oscuro, ella brilla como una diosa lunar, aunque su fatal final lo portará con un traje negro, el color que la condena. También Rita Hayworth, en Hilda, luce ropas claras y elegantes con pedrería y lentejuelas. Su primera irrupción en negro será cuando intente desligarse de Johnny Farrell y se deja ver acompañada de diferentes hombres. Aunque sin duda, el mayor homenaje a la vestimenta del cine negro es su espectáculo en el casino de Balin con Put the Blame on Me, enfundada en un vestido de seda puramente negro, palabra de honor enseñando el porte de sus pechos, mientras unos largos guantes recorren sus brazos. Guantes que desenrolla de forma delicada a modo de striptease, sugerente pero contenido por el código Hays. Esta escena es la viva representación de la teoría de Laura Mulvey. I'm not very good at zippers. But maybe if I had some help. I'll help you. I am an expert. Otro elemento emblemático y con elevada presencia mitológica, el cabello. Forma parte de la fisionomía de nuestros personajes, pero con un objetivo fetichista y seductor tiene su propia vida. Es innegable pensar en las ondulaciones de Laura, Phyllis, Diane o Hilda y no acordarse de su símil con las ondas del mar. Otra vez presente, la sensualidad oceánica y esa feminidad acuática. Una dimensión sexual, como afirma Freud, muchas veces ha sido objeto de censura en diferentes religiones por su poder seductor. Erika Bornay, en La cabellera femenina, habla de que la melena se asocia a la fragancia, paisajes señalados y entrelazados con el agua. Después de los ojos, explica Bornay, el cabello es en lo que repara la mirada masculina. Otros estudios han afirmado, además, que ese fetichismo viene de relaciones de la melena con el vello púbico. La mitología lo confirma. Ahí está Medusa, ninfa de gran belleza, víctima del castigo de Atenea al transformar sus suntuosos bucles en sinuosas y agresivas víboras, cuando ésta seduce a Poseidón. Esa alusión regresa en el noir, en los turbantes que lleva la propia Cora o Elizabeth Scott en Callejón sin salida, reafirmando esa postura varonil frente a Rip. A medida que avanza la trama noir y el vínculo entre el protagonista y la femme fatale se enreda, surge el clímax revelatorio del visionado, el momento en el que la mujer fatal se quita su máscara fraternal y actúa como su propia naturaleza letal. Es la agnosia, el clímax, el momento en el que la femme fatale acoge a su presa para asesinarla. En el caso de que el cielo la juzgue, Perdición o Cara de Ángel,
es desde la frialdad y el absoluto cálculo piadoso para acabar con la vida de quien le impide cumplir su objetivo, o bien la fortuna o los celos patológicos. Sin rebajar su feminidad y calidez maléfica, el asesinato no lo realizan con sus propias manos, pero sí son las causantes de ello. Ellas no se manchan de sangre, pero son la cabeza pensante. A causa del marcado código Hays, la representación de la muerte macabra y sádica estaba altamente restringida. En cambio, optan por algo peor: mostrar los rostros perniciosos y gozosos de las actrices mientras son conscientes de su acto, en cara de ángel, sin gesto de remordimiento alguno, y mientras toca el piano surge el accidente causado por ella fuera del plano visual. Su silencio, más cruel que cualquier arma. Pero, ¿cuál es el final de estas hijas de Pandora? Como la profecía venía avisando su destino, como venganza a sus piadosas traiciones, es la muerte, bien con el asesinato de quienes la amaban o el suicidio. Muertes rápidas y humillantes, sin honores, que termina con el peligro del héroe de la historia. Sin duda, la muerte de Elsa es la más emblemática. El espectador la acompaña en sus últimos momentos agonizantes mientras ve a Michael abandonarla. Michael. Come back here. Michael. Please. I don't want to die. I don't want to die. El momento previo, en la sala de los espejos, muestra a la perfección las diferentes caras de una femme fatale. La mujer, la amante, la enemiga, la víctima. Todas las caras de una femme fatale, destrozadas por las balas. De Cora, en cambio, solo veremos su brazo sin vida, mientras suelta su pintalabios, ese que ya habíamos visto en su representación. Más inusual es la muerte de Mike Chandler en callejón sin salida, sin maquillaje, sin joyas o portentosa vestimenta. Yace en la cama vulnerable con un turbante en la cabeza, mientras Rip le acompaña. Just let go, Mike. Don't fight it. Remember all the guys who've done it before you. Le recuerda que salte como si fuera con un paracaídas. Acto seguido, la pantalla se llena con la imagen de un paracaídas suspendida en el aire. Ella no muere como una femme fatale, muere, paradójicamente, como un hombre. Existen, sin embargo, excepciones en la fatalidad. El cine opta por la devaluación de la mujer, la reconversión del maleficio en una mujer servible y dócil. Hay dos casos, Laura y, sobre todo, Hilda, que junto a Johnny Farrell consiguen librarse de Balin para formar una vida juntos. Marianne Down, eminencia en este estudio, habla de la poca credibilidad que tienen estos finales, pues el propio discurso fílmico había relacionado a Rita con maldad. En cambio, cumple con la fantasía masculina de la rehabilitación femenina. La mujer, al fin, domada. Pero, ¿y después de todo, desearon las mujeres ser fatales? La femme fatale, más allá de ser un constructo del deseo masculino y del miedo patriarcal, fue también una vía de liberación y un espejo donde mirarse. Ellas eligieron serlo porque encarnaban una alternativa al destino sumiso que se les imponía, ser dueñas de su deseo, de su cuerpo y de su destino. El cine, sin embargo, apenas le concedió ese triunfo. Tras el esplendor del noir clásico, este arquetipo fue diluyéndose hasta reaparecer fugazmente en los años 80 y 90 con personajes como Catherine Trammell en Instinto Básico. Hoy son las superheroínas, poderosas y complejas, que se acercan en gran medida a la ambigüedad sensual y letal de sus predecesoras. Quizá por eso la femme fatale sigue fascinando, porque nunca fue solo villana, sino la primera mujer que osó ser dueña de sí misma. Ojalá algún día el cine vuelva a recuperar este arquetipo en toda su fuerza, para recordarnos que la fatalidad no era condena, sino libertad. Así que a la pregunta, sí, desearon ser fatales. Y como reflexiona Pastor París, sirva este documental para homenajear a todas aquellas capaces de levantar el velo de la debilidad y la impostura masculina, por siempre invencibles.
'cause everybody knows the things she does to please. She's just a little tease.